Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, una vez más nos encontramos a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza, y estamos para empezar su programa Creed en sus profetas. Este programa está dedicado, como lo decimos cada día, al estudio, a la reflexión y a la profundización de las Sagradas Escrituras, que de manera paralela al programa Reavivados por su Palabra, también tiene como base el estudio de las Sagradas Escrituras, pero, como lo dijimos, profundizado por el espíritu de profecía, los consejos inspirados que Dios le dio a Elena White. Para esta tarea siempre gratificante, desafiante, tenemos la compañía y justo la oportuna selección de los pasajes del espíritu de profecía en la persona del pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, y estamos juntos una vez más para repetir el mismo mensaje, para transmitir un nuevo mensaje de los tesoros inagotables de la Escritura, de la Palabra de Dios, de los escritos inspirados de Elena de White. Y no estamos solos, estamos con tantos amigos, hermanos que saludamos con cariño, con respeto, deseando lo mejor para cada uno de ustedes. Y ahora nos detenemos en el capítulo 9 del libro de Esdras y la oración de confesión de Esdras. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho tiene que ver, ¿no? Porque ahí las lecciones, como dice el apóstol San Pablo, fueron escritas, ¿no? Les acontecieron para que nosotros podamos aprender. Y bueno, ahora estamos hablando de la oración de confesión de Esdras, y Esdras, antes de orar, él había hecho un análisis, él había hecho un estudio, porque era un escriba versado en la ley, de las razones por las cuales les había acontecido todo ese desastre nacional. No es fácil pensar, no es para nosotros en esta época, pensar en todo un exilio, miles de personas llevadas, amarradas con grilletes, caminando un aproximado de 1.600 kilómetros alejados de su tierra. Esdras estaba estudiando, estaba orando, estaba pensando en las razones por las cuales la apostasía de Israel se había dado. ¿Cómo nos amplía el espíritu de profecía esta parte, esta sección del estudio de Esdras? Elena de White lo cuenta de esta manera. En su estudio de las causas que condujeron al cautiverio babilónico, Esdras había aprendido que la apostasía de Israel se debía en gran parte al hecho
de que se había enredado con las naciones paganas. O sea, la alianza, los convenios, ¿no? Los enriedos. Los enriedos, los negocios con las naciones paganas terminaron debilitando la fe y la luz que el pueblo de Dios, depositario de ese mensaje, tenía. Él había visto, Esdras había visto, que si hubiesen obedecido a la orden que Dios le diera de mantenerse separado de las naciones circundantes, se habrían ahorrado muchas experiencias tristes y humillantes. O sea, la separación del mal, la separación del pecado. De manera que cuando supo que a pesar de las lecciones del pasado, hombres eminentes se habían atrevido a transgredir las leyes dadas para salvaguardarlos de la apostasía, su corazón se conmovió. Pensó en la bondad manifestada por Dios al dar a su pueblo otra oportunidad de establecerse en su tierra natal y quedó abrumado de justa indignación y de pesar por la ingratitud que revelaban. Y dijo, lo cual oyendo yo rasgué mi vestido y mi manto y arranqué de los cabellos de mi cabeza y de mi barba y me senté atónito. O sea, era tanto el dolor, la santa indignación, ¿no? Que él terminó arrancando ahí sus cabellos de dolor, de impotencia, ¿no? Ahora hay que ver que el capítulo retrata que un grupo de estos hombres que habían vuelto a su tierra, después de todo lo que les había acontecido, otra vez estaban mostrando algunas señas de apostasía. Otra vez estaban con algunas semillas del mal. Así que la reacción de Esdras es muy fuerte y él quería que su estudio, que su análisis, al ser transmitido al pueblo, produjese una reacción, ¿no? Y así que se los transmite. ¿Qué nos dice Elena White acerca de cómo este estudio de Esdras, este análisis, esta evaluación que él hizo, cómo afectó al pueblo? En el libro Profetas y Reyes, página 458, ella escribió: el pesar de Esdras y de sus asociados por los males que se habían infiltrado insidiosamente en el mismo corazón de la obra de Dios, produjo arrepentimiento. Muchos de los que habían pecado quedaron profundamente afectados, y lloraba el pueblo con gran llanto, y empezaron a comprender en forma limitada el carácter odioso del pecado y el horror con que Dios lo considera. Vieron cuán sagrada es la ley promulgada en el Sinaí y muchos temblaron al pensar en sus transgresiones. O sea, la tristeza del líder, ¿no? El dolor del líder por el pecado y sus consecuencias traspasó al pueblo. Claro. Y fue un llamado de Dios a través de Esdras para que el pueblo percibiera las consecuencias de su pecado y dolidos y tristes se arrepintieran y buscaran a Dios, que está siempre presto para perdonar, presto para restaurar y para recuperarnos de los malos caminos. Qué importante, pastor, es que el pueblo de Dios tenga líderes de pensamiento profundo, que puedan hacer un estudio real, un estudio acucioso de las causas, los efectos de la historia, las lecciones de la historia, para ayudar al pueblo de Dios a poder reflexionar, a recuperar su sensibilidad espiritual, como lo fue Esdras, ¿no? Este escriba versado en la ley de Dios, que supo no solamente hacer un estudio, porque puede haber una persona que estudie, pero que no transmita y que no enseñe, ¿no? No solamente verbalmente, sino con su ejemplo. Necesitamos hombres de esa profundidad de reflexión, pero que no se queden ahí solamente en la teoría, ¿no? Sino que puedan enseñar al pueblo, que era justamente lo que estaba haciendo Esdras. ¿Sabes que hay una palabrita así moderna, no sé si tan moderna, ¿no? Pero que a veces se usa? Por ejemplo, un equipo de fútbol juega mal, ¿no? Y bueno, la hinchada y el periodismo y todo el mundo habla que juega mal, pero el equipo no reconoce eso, dice, le faltó autocrítica, ¿no? Le faltó autocrítica. O un profesor tiene problemas en transmitir su contenido y entonces los padres se quejan o se quejan los alumnos y el profesor, en lugar de reconocer y decir, bueno, está bien, voy a mejorar esto, le faltó autocrítica. O al revés,
El problema está en el alumno que no tiene aplicación Claro. y el profesor habla le faltó autocrítica. O un gobierno, ¿escuchaste ya que a este gobierno le falta autocrítica? Y al pueblo a veces le faltó en el pasado y a nosotros también nos falta autocrítica. ¿Qué es eso? Reconocer. O sea, lo ideal sería no errar, lo ideal sería no equivocarnos. Pero si erramos y nos equivocamos, tengamos la autocrítica, es decir, ahora llevando al plano espiritual, el reconocimiento del pecado, el arrepentimiento, la confesión, la búsqueda de la intervención de Dios, para que el problema pueda ser resuelto y no se haga más grave, porque encima que tenemos el problema, negamos el problema. Qué interesante eso, ¿no? Tener el problema y negarlo no conduce a nada bueno. No, al contrario, complica más. Y interesante que Elena White dice que ellos empezaron a comprender, y utiliza una palabrita, en forma limitada, el carácter odioso del pecado. Claro, porque empezaron a darse cuenta de las consecuencias del pecado, cuán grandes, cuán graves, cuán terribles, hasta dónde puede llegar y llevar. Y nosotros también deberíamos percibirlo eso antes que lleguemos a eso, ¿no? Sin duda. Pues bien, tenemos que percibir realmente el carácter difícil, el carácter crítico, el carácter odioso del pecado, no en la vida de otros, en nuestra vida. Queridos amigos, estamos aquí justo para continuar el programa, pero antes queremos ofrecerles algunos consejos. Hola, hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo visitando ahora mismo la página www.aces.com.ar o también visita una iglesia adventista del séptimo día más próximo del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Les ofrecemos en estos instantes la oportunidad de recibir un llamado más del Señor. Quería así advertir de una manera simple, pero de corazón y con cariño, de dos enemigos solapados que tenemos. Uno es secularizar nuestra religión, es decir, desalojar del valor religioso y de la presencia de Dios y transformar nuestra vida totalmente en secular, ajena, opuesta, independiente de lo religioso. El segundo enemigo así solapado que tenemos es profanar lo religioso, es decir, hacer un mal uso de lo religioso, es decir, mezclar los valores religiosos con los antivalores religiosos. En cualquiera de los dos caminos estamos en problemas y en cualquiera de los dos caminos tenemos un mismo remedio: arrepentimiento, reconocimiento, búsqueda sincera de Dios y una vida nueva. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor, te pedimos perdón por las veces que hemos secularizado nuestra religión y te pedimos perdón por las veces que hemos profanado la santidad de tu palabra y tus mensajes. Hoy los recibimos nuevamente de corazón. Queremos incorporarlos plenamente a nuestra vida y practicarlos con fidelidad. Bendice a nuestros hermanos, amigos. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, esto ha sido Creed en sus profetas. La promesa y esperanza, reencontrarnos el día de mañana, Dios mediante, a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza.